ya enlazado, habíamos anunciado que está con nosotros en comunicación Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista de la República. El día de ayer se mencionaba mucho su nombre con relación a la posibilidad de que si la señora Mary Carmen Alba hubiese ganado la presidencia, él aceptaba ser el presidente del Consejo de Ministros. Víctor Andrés, nuevamente buenos días y queríamos conocer cuáles son sus primeras impresiones tras la jornada de ayer y tras las primeras declaraciones que ha ofrecido en exclusiva esta mañana el presidente Balcázar aquí en la Rotativa del Aire. Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista. Yo siempre sostuve que no era conveniente sacar a Gerí antes de las elecciones, que era mucho mejor esperar después de las elecciones y en todo caso vacarlo, había que vacarlo porque era impresentable, pero una vez conocidos los resultados electorales y ya con un presidente electo después de la segunda vuelta, para poder reducir el riesgo de lo que significaba pues un nuevo gobierno en la última etapa de este periodo, ¿no? Así que, en fin, eso no se hizo, lamentablemente, y hemos sacado a un presidente para poner otro que tiene también muchos cuestionamientos. Pero me alegra mucho la entrevista del día de hoy de ustedes porque aclara algunos tópicos. Por ejemplo, el señor José María Balcázar lo que está diciendo es que conoce poco del gobierno, necesita ayuda para gobernar y que va a convocar a todos. Bueno, yo creo que esa es una buena noticia. Pero y además marca distancia con su partido diciendo que es independiente. Yo creo que eso es importante, pero igual hay que esperar qué pasa con el gabinete. El gabinete es el que decide. Nadie gobierna solo. Es correcto. Y hay un tema en particular que pasa por la elección y por la contabilidad de los votos el día de ayer. Es decir, las negociaciones, todos sabemos que para ganar la mesa directiva hay que pasar por negociaciones. Y él ha dicho en la mañana que no descarta un gabinete multipartidario, lo cual nos hace suponer que hay algunos compromisos adquiridos con algunas fuerzas políticas representadas en el Congreso que le han permitido justamente obtener el triunfo ayer. ¿Cómo analizar y cómo estar a la expectativa de lo que podrá ocurrir? Porque si bien ha tomado distancia y ha dicho que él es un invitado de Perú Libre, para obtener los votos hay que llegar a acuerdos. ¿Cuántos de esos acuerdos pueden impactar en las decisiones de un presidente ahora en Palacio de Gobierno? Bueno, en los gobiernos siempre hay acuerdos, ¿no es cierto? El viejo político Churchill decía que tu partido te ayuda a llegar al gobierno, pero no te ayuda a gobernar necesariamente. La pregunta Entonces, es ¿cuáles son? Claro, a eso voy. ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿Qué suponen el tema esos es acuerdos? Que los acuerdos se hacen. El problema es cuando se hacen debajo de la mesa. Ese es el problema. Cuando no son transparentes, cuando no se conocen, cuando no se establecen parámetros para el acuerdo. Y entonces yo creo que sí, que él ha ganado, y él ha dicho además que ha ganado con votos de todos, no ha hecho excepciones, y por lo tanto se habrá comprometido con todos en algo. ¿Qué cosa es? No lo sabemos, pero sería muy importante que se diga cuáles son los acuerdos y a los cuales él se ha comprometido en poner en vigencia, ¿no? Buenos días, Víctor Andrés García Belaúnde. Yo quería preguntarle qué ha podido suceder para que la candidata de su partido, María del Carmen Alba, pasara de 43 votos en la primera vuelta a solo 46 en la segunda. 3 votos más que la primera. Eso es lo que ha facilitado la victoria de Balcázar, ¿no? ¿Cómo interpreta usted que haya sucedido esto, pese a que hemos visto a María del Carmen Alba durante la sesión de ayer justamente buscando tomar contacto con congresistas de otras bancadas y sin duda promoviendo acuerdos con ellos? Yo creo que había una sumatoria de errores y de circunstancias, ¿no? Quizás mala negociación con algunas bancadas, quizás algún tipo de anticuerpos previos a la elección, la bancada nuestra, la Acción Popular, también dividida, que eso también es fatal, y finalmente yo no creo que tampoco el apoyo de Porqui la haya ayudado, porque crea esos tipos de apoyos, crea reacciones negativas también. En el Congreso hay de todo un poco, pero no están los candidatos de fuera totalmente representados adentro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas ha influido tremendamente para que efectivamente haya una diferencia tremenda de 18 votos entre un ganador y un perdedor.
Correcto, pero volviendo al tema de las negociaciones, ¿en algún momento conversó María del Carmen Alba con usted con relación a cuáles eran las solicitudes o los pedidos que hacían las diversas bancadas de las organizaciones políticas para apoyar su candidatura? No. Yo nunca he hablado de ello con ella de ello en absoluto. He tenido una conversación muy corta en los últimos días, pero nunca se trató ese tema, ¿no? Claro, cuando uno hace sumas y restas, definitivamente, como usted dice, aquí hubo un voto escondido de pronto, o que no estuvo en el cálculo, ¿no? Otro tema que además guarda relación con declaraciones del presidente en este momento. Él ha dicho que en materia de infraestructura y salud, el presidente calificó de caótica la situación sanitaria actual y planteó la necesidad de realizar cambios en la alta dirección de salud. Se ha mencionado mucho el hecho de que el sector ha sido, por ejemplo, un pedido permanente, un reclamo permanente por parte de Alianza para el Progreso. ¿Cómo analiza usted esa posibilidad que este ministerio haya sido parte de la negociación para el apoyo a Balcázar? Yo estoy seguro que la negociación se ha dado. Estoy seguro que le han ofrecido al ganador más cosas de lo que le habían ofrecido al que se fue. Estoy seguro. Salud es un sector que ha tenido a PP notoriamente y no lo ha hecho bien. Ha tenido ministros poco experimentados, y el tema de salud también es un tema muy vinculado a ellos y no ha sido resuelto, y es un tema candente. El directorio de salud hay que cambiarlo. Nosotros presentamos un proyecto de ley hace mucho tiempo atrás para configurarlo de manera diferente, pero nunca se hizo nada. Yo creo que el salud tiene 65.000 trabajadores, es decir, tiene más trabajadores por cama que cualquier entidad similar en cualquier parte del mundo. Y eso hay que cambiarlo, y lógicamente eso ha sido parte de APP. Y yo creo que APP no va a ceder salud, el sector salud no creo que, habiéndolo tenido antes, haya querido ahora dejarlo, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, usted que conoce la historia del Perú, tanto, ¿qué precedentes hay de ministros que pasen de un gobierno a otro? Conocemos el caso notorio de Jaime Saavedra, hasta que pasó de ser ministro de Ollanta Humala a ministro de Pedro Pablo Kuczynski, pero recordamos que fue censurado por la bancada de Fuerza Popular, que tenía mayoría absoluta. ¿Qué otros precedentes hay de ministros de un gobierno que permanezcan en el siguiente, como se ha sugerido la posibilidad de que suceda, incluso con la ministra de Economía, con la que anunció que se reunía pronto el presidente Balcázar? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa, señor Víctor Andrés García Belaúnde. Estamos conversando con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, miembro destacado de Acción Popular y además historiador. Por esa razón le preguntamos qué precedentes hay en la historia reciente del Perú de ministros que hayan permanecido de un gobierno saliente a un gobierno que entra. El tema es relevante puesto que hay una desconfianza, naturalmente, a la vuelta eventual de alguien pro Pedro Castillo, porque es de Perú Libre, y se ha esforzado por eso en dar garantías de que es diferente, que no hay derechas ni izquierdas, etcétera, y mencionó la posibilidad de mantener a algunos ministros. ¿Qué precedentes hay de esta práctica fuera del notorio de Jaime Saavedra? A ver, qué interesante la pregunta, Fernando, muy interesante. Yo no recuerdo mucho, ha habido ministros de varios gobiernos, sí, pero no necesariamente han continuado en un gobierno y el otro. Quizás Sol Muro, los años 40, que fue canciller, quizás Saldías, que fue ministro también de 2 o 3 gobiernos, Benavides, Prado, Bustamante, Odría, Silva Ruete, que fue ministro de Belaúnde, de Morel Bermúdez y después de Paniagua. Algunos personajes sí que han sido ministros de varios gobiernos, 2 gobiernos, quizás 3 por excepción, pero no recuerdo una continuidad, sobre todo en gobiernos diferentes. Quizás si es el mismo gobierno, quizás sí, pero en todo caso todo esto me hace recordar la famosa frase del gran jurista Manuel Vicente Villarán en los años 30, que decía lo siguiente: en el Perú no hay ministros ilustres, hay ilustres personas que han sido ministros. Así que yo creo que eso resume un poco la pregunta.
Díganos sobre Acción Popular, porque hay el sentimiento de que no ha habido un voto unitario y que algunos votos de Acción Popular no han ido para su correligionaria María del Carmen Alba, sino al revés, para su adversario, hoy presidente de la República. Sí, yo creo que sí. No, el voto es secreto, es difícil saberlo, pero se cree, algunos creen, que efectivamente de los 10 votos de Acción Popular, 6 o 7 solamente fueron para María Carmen y el resto no. Pero no lo sé porque, yo insisto, el voto es secreto, pero parecería que ha habido deserciones iguales en otras bancadas por los resultados. 18 votos de diferencia es mucho. Yo no recuerdo una elección de un presidente del Congreso en los últimos tiempos con tanta diferencia, sobre todo en segunda vuelta, con tanta diferencia de votos entre uno y el otro. De acuerdo, Mávila Huertas destacaba que hay algunos puntos cruciales sobre los que hay que tomar posición, uno de los cuales tiene que ver con Petroperú, otros tiene que ver con la carretera central y otros proyectos de inversión. ¿Qué impacto puede tener la llegada de un nuevo presidente, sobre todo si cambia a los equipos? Bueno, es importante, por ejemplo, la Cancillería me parece que es fundamental que quede como está. Hay muchas cosas pendientes en la agenda de la Cancillería y me parece que sería una torpeza cambiarlo al canciller. Quizás en el caso de Economía también le daría cierta seguridad al país y a alguien más. Pero en todo caso, lo cierto es que el caso de Petroperú me preocupa por las tendencias e ideas que tiene el señor nuevo presidente, que se pueda retroceder en una iniciativa que ya está en marcha para poder solucionar la crisis de Petroperú. Y la carretera central, todo lo que es obra pública tiene que continuarse, ¿no? Tiene que continuarse, no puede dejarse detenida de ninguna manera. Claro, cuando usted mencionaba que era un riesgo retirar a Gerí, sobre todo en este momento, mejor esperar a tener a un presidente electo, ¿cuáles son los riesgos que ahora ve justamente cuando se consumó ya la censura de Gerí y se eligió al nuevo presidente? Yo creía que no había riesgo con Gerí hasta la elección del presidente electo, porque a partir del presidente electo el gobierno saliente ya no gobierna prácticamente. El que la atención pública y el protagonismo y los trabajos empiezan ya con el presidente electo, con el nuevo gobierno. Entonces el gobierno saliente pasa a un segundo plano. Ahí no hay casi mayor riesgo porque ya hay una transición de facto en todo caso. Por eso, pero en esta circunstancia que hay una ventana de tiempo hasta que se produzca la elección de un nuevo presidente, ¿cuáles son los riesgos sobre los que usted pondría atención especial? Por ejemplo, que pueda intervenir este señor en las elecciones internas, en las elecciones generales, que pueda intervenir, que pueda, como el gobierno da logística al jurado y a la OMPE, pues esa logística puede estar, digamos, dirigida en un sentido o en el otro. Eso sí es preocupante, y que pueda hacer nombramientos indebidos y empezar o terminar contratos o firmar contratos cuestionados, ¿no? Eso sí me preocupa, pero en todo caso, a partir del 12 de abril o del 14 o del 15, que sepamos los resultados de la primera vuelta, ya está constituido el Congreso nuevo, de tal manera de que los 88 congresistas actuales que van a su reelección, muy pocos, de 8 quizás o 10 como máximo, serán reelectos. El resto ya no va a ir a trabajar ni a fiscalizar, va a estar simplemente haciendo maletas. Entonces yo creo que ese también es otro riesgo, que no haya fiscalización a partir de esos días. Muy bien, muchas gracias, señor Víctor Andrés García Belaúnde. Recuerdo que usted es miembro de Acción Popular y excongresista durante 4 o 5 mandatos sucesivos, me parece, ¿no? Muchas gracias por sus explicaciones y muy buenos días.